Buenos días, hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Y vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana para continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así es que hoy vamos a comenzar el capítulo 5. Con el favor de Dios vamos avanzando. Ya nos queda el 5 y el 6 nada más que vamos a ir como, ahora sí que desmenuzándolo lo más que podamos. Sabemos que el tiempo no nos da para, ¿verdad?, irnos casi de a 3, 4 versículos, pero lo vamos tratando de desmenuzar lo más que se pueda. Así es que vamos a leer del verso 1 al 14, ¿sí? Efesios capítulo 1, versos 1, capítulo 5, versos 1 al 14. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ni que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te pedimos, Señor, que nos guíes, Padre, en la enseñanza de tu palabra, que abres nuestros corazones, Señor, y nuestras mentes para recibir, Señor, tu santa palabra. Padre, permite que tu siervo, Señor, pueda exponer tu palabra, Señor, claramente, sin adulterarla, Señor, y con temor y temblor. Padre, tú sabes que estoy para exponerla, Señor, y te pido que llegue al corazón de quienes hoy necesitan una exhortación, un ánimo, y también para quienes no te conocen, Señor, puedan ser luz para sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos, amados hermanos, en la iglesia, en nuestra vida personal, es si se puede ser cristiano en este mundo. Sabemos que tenemos fe, que somos cristianos, tenemos a Cristo en el corazón, y todo el recorrido como hijos de Dios hemos tratado, ¿verdad?, de limpiar nuestros corazones todos los días y ser buen testimonio de Jesucristo en esta tierra. Pero vivimos tiempos muy difíciles, muy complicados, así como los que vivían los hermanos allá en Éfeso. Tiempos difíciles porque se veía la depravación del pecado, y por eso Pablo tiene que insistir mucho. Si ustedes se dan cuenta que llevamos ya 2 capítulos y Pablo sigue insistiendo en no participar en las obras infructuosas de la carne. Sigue insistiendo en que la fornicación, la inmundicia, la avaricia, ni aún se nombre entre nosotros, porque no conviene a santos. ¿Pero por qué? Porque en esa época el pecado estaba exacerbado, hermanos, como hoy. Lo que pasa es que los pecados siguen siendo los mismos, pero las formas de aquella época del primer siglo, ¿verdad?, a hoy han cambiado. Pero el adulterio sigue siendo adulterio, la fornicación sigue siendo fornicación, ¿verdad? Pero ahora han surgido nuevas formas e incluso hasta nuevas palabras de llamarle al pecado. Pero hermanos, sigue siendo lo mismo, y estamos rodeados de una mundanalidad tremenda, y
Y si en gran manera esto es irreversible, imparable, porque cada día es más exacerbado el pecado, la pregunta es si es posible ser apartado para el Señor en este mundo caído, en este mundo lleno de depravación. Y claro que los cristianos vivimos en este mundo, convivimos con este mundo y tenemos que preguntarnos si realmente estamos viviendo apartados para Dios en medio de este mundo. Vemos con mucha tristeza, amados hermanos, que incluso entre los cristianos, ¿verdad?, hay toda clase de impureza. Entre los cristianos hay adulterio, entre los cristianos hay muchos jóvenes que han abandonado la palabra de Dios y que tal vez en el tiempo pasado, en su primer amor, Jesucristo representaba algo muy importante para sus vidas, pero con tristeza vemos que en muchas iglesias los jóvenes han abandonado su primer amor y Jesucristo ya no es la prioridad en sus vidas. Tal vez han sido muchas cosas las que han pasado y comprendemos a los jóvenes de nuestra iglesia y a los jóvenes cristianos en general que tampoco viven una vida fácil cuando sus padres quizá los han abandonado o cuando no son bien tratados por los papás o porque son ignorados por sus padres, o muchas veces, amados hermanos, porque vivieron en una familia donde disfuncional, extremadamente disfuncional, y donde quizá traen en su corazón un resentimiento, y lo entendemos. No obstante de eso, hay muchos jóvenes que ya conocen de Cristo, pero están apartados del camino del Señor. Y la pregunta es en esta mañana, ¿cuáles son nuestras prioridades? Y ya ni hablar de orar, amados hermanos, porque hemos olvidado la oración, hemos olvidado los momentos de verdadera oración, desveladas de oración, de decir, voy a orar por esta situación con todo mi corazón y me pongo de rodillas. Y todo esto se ha convertido, hermanos, se ha diluido en muchos cristianos. Y no estoy diciendo que en todos. Usted pudiera decir, hermano, si usted me conociera, yo oro todos los días, mañana, tarde y noche. Y claro que sí, conozco cristianos que hacen eso en muchos matrimonios y en muchos lugares, amados hermanos. Pero ciertamente se ha perdido la oración. Hay esposas que ya no oran por sus maridos, esposos que ya no oran por sus esposas, y mucho menos hijos que oren por sus padres o padres que oren por sus hijos. Por eso Pablo toma prácticamente 2 capítulos de esta carta para decirnos cómo debemos conducirnos en el mundo lleno de pecado. Porque el mundo, amados hermanos, es como una aspiradora, como una turbina de avión que quiere absorber tu santidad, quitarte tu santidad y que tu testimonio se diluya conformándote a los deseos de este mundo. Por eso Pablo va a hablarnos en Efesios, es muy interesante cómo Pablo nos lleva de cómo el cristiano tiene que ser en la iglesia, ya lo vimos. Después cómo el cristiano tiene que ser en el mundo, es lo que estamos viendo. Y después cómo el cristiano tiene que ser en su familia, que es lo que vamos a ver en los próximos domingos. Así es que fíjense bien cómo Pablo establece nuestras normas de vida en estas 3 esferas de nuestra vida: la iglesia, el mundo, nuestra familia. Ahora, el capítulo 5 dice: sed imitadores ¿de qué, hermanos? Como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Imitar. Todos tendemos a imitar algo, y lo más natural es que imitemos a nuestros padres en sus costumbres, en sus hábitos, en su carácter. ¿Y cuántas cosas vemos que nuestros hijos nos han imitado a nosotros? Cosas buenas y también cosas malas, ¿no? Han imitado el trato que nosotros tenemos con los demás,
Han imitado si somos o no somos agradecidos. Han imitado si el papá fuma o la mamá fuma. Lo más probable es que el hijo también fume, ¿verdad? O si el papá o la mamá hacen ejercicio, lo más probable es que también los hijos hagan ejercicio. Y bien la Biblia lo dice, porque todo lo que el hijo ve hacer al padre, eso mismo hace el hijo. Tal vez no tuvimos un buen ejemplo de nuestros padres. Eso es posible. No todos nuestros padres nos dieron el mejor ejemplo. Pero hoy tenemos un ejemplo a seguir. Hoy no podemos perdernos, amados, como cristianos. Hoy no podemos perdernos. Porque tenemos un Dios al que creemos y en el que confiamos. Así es que imitar a Dios es comportarse o hacer algo todos los días semejante a lo que Él hace, a cómo Él piensa, a cómo Él se comporta, a cómo Él es. Nada más seguro para mí entonces, amados hermanos, que imitar a alguien que no se equivoca. Me da tranquilidad y me da paz en el corazón. Quizás sí me sentiría muy inseguro si la única persona a la que yo puedo imitar es a mi papá. Porque muchos jóvenes, vemos a nuestros padres imperfectos, vemos a nuestros padres inseguros, vemos a nuestros padres enfermos, vemos a nuestros padres tristes o a veces que no saben qué hacer. Esa es la realidad, porque somos seres humanos todavía. Entonces, imitar a Dios, estamos imitando nada más ni nada menos que a nuestro Creador perfecto, santo, santo, santo. Así es que no podemos encontrar mejor ejemplo para imitar a alguien que en la persona de Jesucristo, quien vivió aquí en esta tierra, convivió con pecadores, enseñó a pecadores, convivió en medio de este mundo y se le presentaron tentaciones fuertes, y podemos confiar en un Jesús, en nuestro Señor, que no se contaminó del mundo ni pecó. Dice el 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así es que antes de ser nosotros religiosos, moralistas, arquitectos, contadores, ingenieros, carpinteros, amas de casa, universitarios y lo que ustedes me digan, somos o deberíamos de ser como cristianos imitadores de Dios. No igual a Dios, porque precisamente ese fue el pecado del hombre cuando en su caída. Fue lo que quiso hacer Satanás. Se propuso ser igual a Dios, y esto al final del día es vanidad, es soberbia. Y ustedes saben el fin que tuvo el hombre en su caída, y Satanás, Lucifer, el lucero de la mañana, enviado al lago de azufre. Así es que no es tratar de ser igual a Dios, porque nosotros no podemos comprar nuestra eternidad, ni cambiar las galaxias, ni tomar el rumbo de las estrellas y cambiarlo, sino que es imitar a Dios, imitar a Dios. Los primeros cristianos fueron llamados cristianos como un mote, pero porque se comportaban como Dios, se comportaban como Jesús y hablaban como Jesús. Pero hoy en día, ser cristianos ha sido un nombre desvalorado, porque se ha confundido el ser cristianos con ser religioso. Ser cristianos ya no es hablar como Jesús, ni andar como Jesús, sino ser cristiano hoy en día es asistir a una iglesia cristiana, cosa, hermanos,
que nos quedamos muy cortos en el nombre que sin merecer a veces nos dice el mundo. Tú eres cristiano, y nos deberíamos hasta sentir mal, porque realmente deja mucho que desear mi comportamiento de cara a que me digan, tú eres cristiano. Y ahí es donde deberíamos de caer de rodillas y pedirle perdón a Dios. Dice Primera de Pedro 1 del 14 al 16, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed vosotros santo, dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y no sé si ven en este versículo la imitación a la que nos invita la palabra de Dios, a la que nos invita Pedro. Sed santos, imiten a Dios en esa santidad, en toda vuestra manera de vivir, no solamente en lo que nosotros escogemos, sino en toda vuestra manera de vivir. Por eso, amados hermanos, como lo dice Pedro, es imposible imitar a Dios sin obediencia, sin obediencia. En la milicia, para acatar una orden, hay un mando. Y quien acata esa orden y ese mando es un soldado. Y no hay forma de dar una contraorden a ese mando superior. Me acuerdo de esa escena donde llega el centurión y le dice a Jesús, di la palabra y mi criado sanará. Porque yo tengo bajo mis órdenes soldados, y digo, si a este digo ven, viene, y si le digo usted va, va. Y lo que Jesús hizo a esa reacción, a esas palabras, fue maravillarse de lo que este centurión dijo. ¿Por qué, hermanos? Porque el centurión tenía muy claro que solamente Jesús daba una orden y su siervo quedaba sanado. Y solamente, hermanos, es cuestión de obedecer porque tenemos fe en lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. El centurión tenía claro que la autoridad de Jesús sobre la enfermedad no era indudable. Así es que le dijo, ni siquiera soy digno de que entres a mi casa, tú di la palabra y mi siervo se sanará. Así es que, amados hermanos, la obediencia llega hasta donde la fe, fíjense bien, en nuestras vidas hacemos algo mal. Nuestra obediencia a Dios llega hasta donde la fe y nuestro sentido común van acompañados. Pero en el momento en que nuestro sentido común dice, ya no voy, y la fe dice, yo sí voy, en ese momento empezamos a dudar. Abraham obedeció e imitó al Señor cuando le piden que cuando le pide el Señor que sacrifique a su hijo Isaac. Y cuando el sentido común ya le dejó de funcionar, o su lógica, él siguió avanzando. Pero el pueblo de Israel, cuando su lógica y su sentido común ya no fueron avanzando con la fe, ellos dijeron, ya no vamos. Preferimos estar en Egipto, donde teníamos agua, comida, leche caliente, un refrigerador, una cama calientita. Así es que, amados hermanos, cuando tu lógica, cuando tus pensamientos ya no acompañan a la fe, ese es el momento de recordar lo que dice la Biblia, que la fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Así es que imitar a Dios es ser obedientes a Él.
No hay otra forma, hermanos. Yo no puedo imitar a Dios sin ser obediente a Él. Pero también imitar a Dios es dejar el viejo hombre y no conformarnos a los deseos que teníamos en el pasado. Vimos en el domingo pasado el viejo hombre que murió crucificado en la cruz del Calvario, y ese viejo hombre murió con sus propios hechos. Es decir, Cristo mató tu viejo hombre con todos los actos pecaminosos que nosotros teníamos en el pasado. Es decir, si yo ya comí del pan de Dios, del pan que descendió del cielo, yo no tengo por qué comer la comida del mundo. Si yo ya tengo el agua de vida en mi corazón, no tengo por qué ir a tomar agua de un charco del mundo. Si ya corren ríos de agua viva y estoy satisfecho con la gracia de Dios y con el Espíritu que gobierna mi vida, ya no tengo que buscar agua contaminada en el mundo para refrescar mi corazón. Así es que mis deseos ya no son los que yo tenía. Si ahora me doy cuenta que yo era un ignorante, ahora me doy cuenta que mi vida pasada no tenía sentido. ¿Por qué regresar al viejo hombre lleno de vicios y de deseos engañosos cuando tengo a Jesús como mi modelo a seguir? Imitar a Dios es siendo santos como Él lo es. El término santo tiene que ver principalmente con que Dios separa del mundo lo que elige para Él. Y Dios nos separó del mundo, amado hermano, para elegirte a ti. Cuando Jesús llevó a cabo la obra salvadora en la cruz, el pueblo redimido comenzó a ser nombrado santo, no antes. Los santos son nombrados después que Jesucristo hizo posible en la cruz del Calvario que se abriera el templo, el santuario, y romper la pared intermedia de separación para que nosotros pudimos ser apartados para Él como hijos amados. Así es que el pueblo elegido de Dios, separado del mundo, es llamado a vivir una vida ética conforme a la moral y las escrituras reveladas a nosotros. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad, hermanos? Según 2 de Corintios 7:1, somos apartados por la obra de la cruz, pero a partir de allí somos bautizados por el Espíritu Santo y somos llamados a perfeccionar nuestra santidad. ¿Cómo? Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Por eso lo que hemos aprendido en Efesios hasta hoy es que hay dos maneras de perfeccionarnos según Pablo en esta carta de Efesios. ¿Se acuerdan que vimos que Dios da dones y da maestros, pastores y evangelistas para perfeccionarnos para la obra del ministerio? Pero aquí Pablo nos está diciendo que Dios nos aparta, nos limpia de carne y de espíritu para perfeccionarnos en la santidad, en el temor de Dios. Por eso la vida cristiana, amados hermanos, no es solamente acepto a Cristo y ya, sino empiezo un camino de perfección. Perfeccionarme para trabajar en la obra y perfeccionarme en mi santidad, limpiándome de toda contaminación de carne y de espíritu todos los días. Todos los días. Somos apartados para eso, para perfeccionarnos e irnos conformando a la imagen de Dios
a su carácter, a su bondad, a su misericordia, a su amor todos los días. Es una carrera de fondo, es una batalla lo que nosotros estamos librando todos los días. Muchos de los problemas del matrimonio es porque el esposo y la esposa no tienen claro para qué fueron apartados. Y lo dice 1 Corintios 7 también, de ahí del 32 al 35, que las solteras, y les llama doncellas, deben tener cuidado de cómo agradar a su Señor, porque son apartadas para Él en su cuerpo y en su espíritu. Es decir, una jovencita soltera debe saber que está apartada para su Señor. Pero las casadas, dice Corintios, tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su marido. Y los esposos tienen cuidado de las cosas del mundo para agradar a su mujer. Pero tanto solteros como casados están apartados. Y este modelo, hermanos, si lo estudiáramos bien, lo vamos a ver ahora que veamos el tema de la familia, pero este modelo de ser, como Pablo en Corintios dice, están tanto las doncellas como las casadas, como los solteros, como los casados, están apartados. Y tú casado estás apartado, te cuidas de las cosas del mundo, porque Dios te dice, estás apartado para tu mujer. Entonces resulta inverosímil cuando el esposo o la esposa dicen, yo amo a Dios, pero no amo a mi esposo. Amo a Dios, pero no amo a mi esposa. Y los jóvenes deben tener claro que imitar a Dios es tener cuidado todos los días de cómo agradar a Dios con su cuerpo y con su espíritu. Amados hermanos, lo que les estoy diciendo es que cuando Dios nos apartó, nos compró, nos transfirió su santidad a nosotros. Nos transfirió su santidad a nosotros. Está transferida a tu vida y a tu corazón. Por eso la Biblia dice, cuídate del mundo. Cuídate de ti mismo, porque estás apartado para tu Señor y para tu esposa. Para tu Señor y para tu esposo. Y los solteros solamente para su Señor. Eso dice la Biblia. La razón por que da Pedro esta instrucción es muy clara. Muy clara, hermanos. Sed santos, porque dice el Señor, yo soy santo. El que nos llamó, el que nos rescató, el que pagó por nosotros, el que se dio en la cruz, el que se hizo carne, el que fue clavado, el que se inmoló por nosotros, es santo. Y entonces, ¿cómo lo imitamos? Siendo santos. Pero también dice la Biblia, como hijos amados. El padre que ama a su hijo deja una huella indeleble de modelo para imitar. El padre que ama deja una huella. El padre que abandona también. Nuestro Padre nos dice, imítame a mí porque eres un hijo amado. Así es que, amados hermanos, lo segundo que tenemos que hacer es sentirnos amados por Dios. Y no tiene nada que ver que tu padre te haya abandonado. Sí puede pasar.
Si ya vieron la película de Elton John, que es un caso muy dramático, en donde el niño tiene una habilidad y un talento para el piano y para componer canciones impresionante, pero cuando a su papá le quería enseñar cómo tocaba el piano y cómo hacía canciones, el papá lo ignoraba, le aventaba los discos: no toques mis discos, fuiste el error de mi vida, y se lo recalcó todo el tiempo a Elton John desde chiquito, desde los 4 años. Eso lo repitió todo el tiempo. Y Elton John termina siendo un extraordinario músico, pero con una vida muy triste. Entonces, lo que nosotros nos sentimos respecto a mi padre va a definir mucho a mi futuro. Lo que yo sienta respecto a mi padre define mi carácter, define mi seguridad, define quién soy. Lo grande y maravilloso que pasa en la vida de los cristianos es que, a pesar de tener un padre imperfecto que pudo haber hecho eso que le hizo ese padre a Elton John, o peor, es que Cristo transformó nuestro futuro. Es que Cristo renovó, rehizo tu vida de un viejo hombre a un nuevo hombre, y nos pasó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso, amados hermanos, no podemos decir que no somos capaces de imitar a Dios porque tuvimos una familia terrible. Ciertamente quedan huellas, y eso me queda claro. Todavía, a pesar de ser cristiano, seguramente tengo huellas de mi padre, de cosas que él no hacía bien y que todavía ahí están, todavía ahí de repente las practicamos. Pero Jesucristo me libró del sistema de valores caído que yo tenía y me arrebató de las manos de Satanás para llevarme a su reino. Y ahora tengo un Padre celestial que me ama y me siento amado por Él. Por eso, versículo 2: y andad en amor como Cristo me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andad en amor. Y andad en amor, amados hermanos, es porque Cristo me amó primero. Y vaya que cuesta trabajo andar en amor en la vida práctica. En la vida práctica cuesta trabajo andar en amor. Pero si ustedes ven que la respuesta de andar en amor está muy clara ahí en la Biblia. Cuando ustedes ven el versículo 1 del capítulo 5, dice: sed pues, me conecta con el versículo anterior en el versículo 32 del capítulo 4, donde dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios. Entonces, la respuesta a este mandamiento de andar en amor se encuentra en el versículo 32, capítulo 4, donde dice: sed benignos y perdonándonos unos a otros. Andar en amor es perdonarnos unos a otros. ¿Quieres ser un buen imitador de Dios, amado hermano? Solo fíjate en tu capacidad de perdonar. Perdonar. Amar a tus enemigos. Perdonar. Si tú quieres ser buen imitador de Dios, perdona. Perdona. Hace aproximadamente unos 2 meses, nos llamó por teléfono una amiga de mi esposa, que ahora ya también es amiga de toda la familia, muy vecinos de la zona donde vivimos. Eran como 9 de la noche y nos habla por teléfono y dice: estamos mi esposo y yo fuera de nuestra casa, pero afuera de la casa acaban de arrollar a mi hija casada con su bebé,
una cuatrimoto. Y salimos mi esposa y yo volando para allá. Y cuando llegamos ya estaba la ambulancia y todo. Y era un niño de 17 años que sus padres le habían comprado una cuatrimoto. Y se había llevado a la niña con todo el bebé en brazos, con todo y su bebé en brazos. Y para no hacerles el cuento largo, después de que se la llevaron al hospital, el bebé estaba bien, ella se fue con fracturas de rodillas y todo. Llegaron los papás del niño, evidentemente que unos papás que no están al pendiente de su hijo, pero el señor llegó a decirle puras groserías al joven, y la señora lo que hizo fue pedir misericordia. ¿Por qué? Porque los papás de nuestros amigos ya habían traído a un comandante de no sé dónde y ya se iban a llevar al niño a la correccional de menores. Pero la señora prácticamente, no se los estoy exagerando, se hincó a pedir misericordia a nuestros amigos y le dijeron: nosotros no tenemos por qué otorgar el perdón, lo tiene que otorgar mi hija que esté en el hospital, y si ella está de acuerdo, que se los dé. Le llaman a la señora y está en el hospital, casi a punto de entrar al quirófano, y le dicen: oye, que si perdonas al que te pasó encima, ¿no? Porque su mamá está pidiendo misericordia. Y ella dijo que lo perdonen, lo perdono, a pesar de que su hijo apenas iba a ser examinado para ver si no tenía algo. Cuesta trabajo perdonar, hermanos. Yo no digo que no. Cuesta mucho trabajo perdonar. Pero a eso nos mandó el Señor. Andad como hijos de luz y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dice 1 Corintios 16, 14. Y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Imitar a Dios es hacer todas las cosas con amor. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nuestra ropa nueva, amados hermanos, es el amor, y el viejo hombre no tenía ese amor. El nuevo sí, porque ahora imita a un Dios de amor. No podemos ser cristianos y decir que no tenemos amor y que no podemos perdonar. Andar en amor es hacer todo con amor. Juan 13:35 dice: en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor unos con los otros. ¿Cómo nos identificamos como cristianos, amados hermanos? Teniendo amor unos con los otros. Y si se dan cuenta, todo lo que acabamos de leer de Efesios hasta el día de hoy tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. ¿Se dan cuenta? Si usted repasa los sermones o en su casa repasa su Biblia, todo tiene que ver con nosotros, con amarnos, con soportarnos, con perdonarnos, ser tolerantes, pacientes, benignos. Todo tiene que ver con nosotros. No es religión lo que estamos practicando en esta iglesia, sino es amor de unos para con otros. Eso es lo que nos está mandando el Señor en esta mañana. Andar como hijos de luz. Para terminar, 1 de Juan 1, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El sello que nos distingue como imitadores de Dios, amados hermanos, es que tenemos comunión unos con otros. Así es que esta iglesia, para imitar a Dios, tiene que ser una iglesia de amor, de perdón, de tolerancia, de benignidad, de bondad y de fe. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Abramos nuestros ojos, hermanos, al Evangelio para que esas cosas que traemos dormidas, ese espíritu contristado,
ese odio que sentimos a veces por algunos hermanos se salga de nuestra vida y podamos amar como Cristo nos amó a nosotros. En conclusión, les voy a decir 5 cosas. 1, no nos engañemos, hermanos. Si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Y nuestra forma de vida es imitar a Dios, no con nuestros propios valores que están viciados, sino con una mente renovada por el Espíritu que mora en nosotros. Como Dios es santo y dado que nosotros somos imitadores de Él, seremos santos en toda nuestra manera de vivir. Somos pueblo apartado para Él, y si todavía deseamos las cosas del mundo, estamos todavía como los hijos de desobediencia, y nuestro padre es el diablo. Nuestra medida de amor es como Cristo nos amó y nos perdonó. Así que perdonar es la virtud más relevante del Hijo de Dios. Si no lo hacemos, no estamos reflejando el carácter divino del Señor. Somos hijos de luz y nuestra responsabilidad es luz para alumbrar con la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos, los corazones que andan en tinieblas, en tu familia, en tu vecindario, en misiones y donde Dios te ponga en la obra de tu ministerio. Así es que, amados hermanos, andemos en luz, andemos en amor, imitemos a Dios y despojémonos del viejo hombre que estaba viciado con los deseos que antes teníamos. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos acabas de dar. Señor, gracias por esta primera parte de este capítulo 4, en donde tú nos pones quizá una responsabilidad muy grande, imitarte a ti, Señor. Qué tremenda responsabilidad, imitarte a ti. Sabemos que no somos capaces, Señor, que nuestra carne, nuestra mente nos llama a hacer lo contrario. Señor, sabemos que hasta el día de hoy nos ha costado perdonar a quienes nos han ofendido y aún más amar a los que nos aborrecen. Pero esa es tu medida, Señor, y esa no la podemos cambiar ni tampoco la podemos negociar. Así es que, amado Padre, te pedimos que nos des esa capacidad, Señor, que nos ayudes a perfeccionar nuestra santidad todos los días, para reconocer que delante de ti somos pecadores, miserables, desventurados, ignorantes de las cosas, y por eso dañamos a la iglesia o dañamos a los hermanos, porque no imitamos tu carácter, Señor. Ayúdanos, Padre, en este proceso de perfeccionamiento de nuestra santidad para ser más como tú, Señor. Perdónanos, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.